Vamos a continuar con nuestro tercer mensaje de esta temporada navideña, el cual quiero confesarte, ya son 15 años que consecutivamente hemos ido escarbando, buscando, estudiando, aprendiendo diferentes facetas del nacimiento del Señor. Y no sé tú, pero cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que abrimos los Evangelios, particularmente el de Mateo y el de Lucas, que son los que abarcan y estudian el nacimiento del Señor, uno aprende algo diferente. Y cada año se convierte en un desafío para tu servidor y para todo el equipo de personas que participamos haciendo los servicios, cómo podemos presentar la verdad del nacimiento del Señor de una manera amena, pero sobre todo sin perder el propósito de que es exaltar al Señor. Así es que nuestra serie navideña la hemos titulado El porqué de la Navidad. Y si tú nos acompañas por primera ocasión acá en el Campus del Cajón, en cualquiera de los campus de tu iglesia, hemos querido a través de esta serie de 5 mensajes el poder compartir cuál es el significado, pero aún más, cuál es el propósito y aquellos elementos sobresalientes que estuvieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás. En el primer mensaje, si tú lo recuerdas, aprendimos que al Padre, en su perfecta y soberana voluntad, le plació que su Hijo, el Mesías, naciera en una pequeña e insignificante ciudad que hasta el día de ahora existe, llamada Belén. En el segundo mensaje aprendimos que al Padre, en esa perfecta soberanía que le caracteriza, Él tomó a bien que su Hijo, el Mesías, naciera en la forma de un bebé. Es decir, nuestro Salvador no se presentó a los 30 años de edad diciendo yo soy un iluminado, o yo recibí esto hace unos 2 años atrás porque me fui a Arabia, o porque me fui a la Meca, o porque tuve un proceso de sanidad interna y ahora soy el Mesías. No sucedió así, sino que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ya fue confirmado como el Hijo de Dios desde antes de su nacimiento, pero en su nacimiento el Señor se glorificó de una forma maravillosa. Y para esta ocasión, nuestro tercer mensaje, vamos a aprender por qué el Hijo de Dios vino al mundo por medio de una jovencita, una mujer joven virgen llamada María, junto con su prometido, que también era joven, llamado José. Y es precisamente esta pareja joven a quienes el Padre les dio el enorme privilegio de ser representados como los padres de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente a María, su madre, pero en el caso de José, su padrastro. Al estudiar el núcleo familiar de Jesús, y repito una vez más, de los 4 evangelios, los únicos 2 evangelios que hablan acerca de esto es el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Así es que cuando combinamos ambos evangelios, Mateo y Lucas, tenemos una perspectiva muy completa de cómo fueron los detalles del nacimiento del Señor. Es impresionante porque en este núcleo familiar de María y de José es que el Señor nació y vino a esta tierra. Ahora, tú y yo procedemos de una religión predominante a nivel de Latinoamérica. Tal vez tú, al igual que tu servidor, estudiamos en un colegio ya sea salesiano, católico, marista o lo que sea. Entonces traemos este trasfondo de darle énfasis a la figura de María, aún inclusive sobre la figura de Jesús. Si tú compartes esta fe que antes teníamos, tú sabrás que el énfasis, el 90% lo tiene la persona de la Virgen María y un poquito la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿será esto bíblico? ¿Será esto correcto? Fíjate que mientras tu servidor se preparaba para este mensaje, viendo las noticias principalmente, me llamó la atención algo que sucedió esta semana con el párroco de la ciudad de North Park, aquí en San Diego. Como siempre lo hemos hecho, y hoy no será la excepción, voy a mencionar esto con un profundo respeto hacia la persona que voy a mencionar y obviamente hacia la institución que él representa. Pero me llamó mucho la atención lo que él dijo. Y junto a mi esposa lo vimos y a los dos nos llamó mucho la atención. El párroco de la ciudad de North Park, cuando lo entrevistó un medio de comunicación de acá de San Diego, él dijo lo siguiente, y cito textualmente sus palabras: sin ofender a Jesús, pero esta celebración, refiriéndose a la celebración de la Virgen de Guadalupe, es más grande que la Navidad. Más personas vienen a la iglesia hoy de las que vendrán en Navidad. ¿Por qué?
porque la gente está convencida que fueron visitadas por Dios el 12 de diciembre de 1531. Y la misma reacción que tú acabas de tener fue la reacción que tu servidor junto con mi esposa tuvimos. Ahora, ¿por qué quise mencionarte esto? Porque lo que esta persona está exponiendo, y que la mayoría que vieron las noticias o la mayoría que lean lo que él dijo, van a tomar por cierto, aunque no lo es. Pero esto representa el énfasis mariano que la comunidad hispana le da a la figura de María sobre a la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué enseñan los evangelios al respecto? ¿Qué enseña Mateo? ¿Qué enseña Lucas? Y aún más, ¿qué enseñó la misma Virgen María y su esposo José? Pues para que tengamos esto claro, y este mensaje creo que va a ser de mucha bendición para tu vida, como lo fue para la de tu servidor al momento de prepararlo, quiero que veamos esta perspectiva desde los evangelios, pero sobre todo con una perspectiva de Señor, muéstranos qué es lo que podemos aprender de este matrimonio joven y sobre todo del ejemplo tanto de José como de María. Así es que con esto te invito a que me acompañes a estudiar el tercer mensaje de nuestra serie, el cual vamos a titular ¿Por qué José y María? Padre que estás en los cielos, Señor, por sobre todas las cosas te damos gracias a ti por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a nacer en un pesebre, a vivir como uno de nosotros, a estar expuesto a todo, Señor, las circunstancias e impedimentos físicos que tenemos, y sobre todo porque al final de su ministerio entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor, por haber ofrecido voluntariamente venir a pagar por nuestros pecados. Ahora que abramos tu palabra, queremos que tú nos hables a través de ella. No son las palabras de un predicador las que transforman la vida de las personas. No son las palabras de alguien. Eres tú, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Y te invocamos a ti, Espíritu Santo, para que puedas comenzar a trabajar en el corazón de las personas que escuchan este mensaje. Para que puedas tomar cada versículo de la palabra y pueda impactar el corazón y la mente y la voluntad de las personas que necesitan salvación y vida eterna. Gracias te damos por las personas que nos acompañan en cualquiera de los campus de tu iglesia. Aún aquellos que nos acompañan a través de redes sociales o la página web, que tu Espíritu Santo los ministre a la distancia, porque no conoce de impedimentos tecnológicos y no conoce de impedimentos de distancia. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia del Señor dice amén y amén. Por cierto, en este momento que estaba haciendo la oración, ¿sabías que el domingo pasado 4 personas recibieron al Señor como Salvador personal? Eso merece un fuerte aplauso. Este aplauso es para ti, Señor. Fueron 2 jóvenes y 2 personas mayores, 2 adultos. ¡Qué bendición! Fue una enorme bendición para toda la iglesia el domingo anterior, más todo el programa navideño que hubo de los niños. Fue maravilloso. ¿Por qué José? ¿Por qué María? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Bueno, de todas las razones que tú y yo pudiéramos tener, por qué Dios Padre escogió a José y a María, me gustaría darte 3 razones por las cuales la Biblia enseña que el Padre los escogió. Así es que yo te pido que por favor puedas anotarlas conmigo, tomarles foto, lo que resulte mejor para ti, pero sobre todo que no las olvides, porque al final vamos a sacar 3 lecciones prácticas de este matrimonio maravilloso. Observa conmigo la primera razón por la que el Padre escogió a José y a María. Y ojo con esto, hago ese orden porque así lo presenta la Biblia. José y María, no a la inversa. José y María. Primera razón, por su ascendencia, no descendencia, ascendencia. ¿Qué es la ascendencia? Es el conjunto de antecesores o antepasados de una persona. Por lo tanto, cuando hablamos de la ascendencia de José y de María, nos estamos refiriendo a su árbol genealógico hacia atrás de donde ellos procedían. Y yo estoy seguro que muy pocas personas, aun aquellas que tienen años en el Evangelio, se han dado a la tarea de rastrear y leer todo el árbol genealógico que los Evangelios presentan. Si tú me dices, pastor, pero los Evangelios no presentan eso. Bueno, te animo a que leas en tu casa Mateo y Lucas, porque estos 2 evangelistas se dieron a la tarea
cada uno de encontrar ese árbol genealógico. En el caso de Mateo, él lo hizo sobre José. Y en el caso de Lucas, él lo hizo sobre María. De tal manera que aquí tenemos la combinación histórica de los dos árboles genealógicos presentados por los evangelios. El primero de ellos, nos vamos a enfocar en el de María. Ese lo conocemos con exactitud porque Lucas, que si tú estuviste con nosotros durante el desarrollo del estudio de Hechos, ya sabes por sobrecuenta que Lucas era doctor de profesión y era una persona muy exigua, era una persona muy detallista con la información que él presentaba. Lucas hizo todo un estudio, una investigación genealógica de María, y eso lo puedes encontrar en el capítulo 3 a partir del versículo 23 hasta el 38. Lucas tomó tiempo para hablarnos de la descendencia o de la ascendencia, en este caso de María. Y lo interesante es que Lucas le puso mucho énfasis a esto. Muchos creen que es porque el evangelio de Lucas habla de muchas mujeres, y me encanta porque algunas personas, algunas mujeres dicen, bueno, como no me dan el título de pastora, yo no soy útil para Dios. Te equivocas, eres útil en las manos del Señor, con título o sin título. Dios quiere usar la vida de las mujeres y damos gracias a Dios por ellas. Y Lucas hace una gran trayectoria de todas las personas que estuvieron relacionadas al árbol genealógico de María. Es interesante porque el padre de María, según lo relata Lucas, fue un hombre llamado Elí. Tú lo puedes encontrar en el versículo 23 del capítulo 3. Es diferente a lo que la historia o a que la iglesia predominante ha mencionado durante años. El libro de Lucas dice que el padre se llamó Elí. Y escúchame, esta es la parte interesante de la ascendencia de María. Lucas afirma que este hombre llamado Elí era descendiente directo del rey David. Y por lo tanto, Jesús fue nieto de Elí. Y por lo tanto, ve haciendo las averiguaciones y las conclusiones conmigo. Si este hombre era descendiente de David y Dios había prometido que un descendiente de David ocuparía su trono, entonces lo que Lucas está probando con esta ascendencia de María es que Jesús, que nació del vientre de María, tenía todos los derechos para cumplir la promesa que Dios había dado a David, que un descendiente en el futuro se sentaría en su trono. Es impresionante porque tú podrás decir, pastor, pero ¿cómo es que Dios se acordó de una promesa que le hizo a David hacía cientos de años atrás? Es que eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios nunca miente en lo que promete y Dios nunca se olvida de lo que promete. Dale un fuerte aplauso a Él. Gloria a ti, Señor. Eso sí, Dios puede tardar para ti y para mí, pero en su tiempo perfecto Él no se ha tardado. Señor, ¿por qué te tardas? Y Dios te dice, yo no me he tardado, tú eres el apurado, tú eres la apurada, pero yo estoy en mi tiempo perfecto. Dios nunca va a llegar tarde y Dios tampoco nunca va a llegar antes de tiempo. Dios va a llegar en el tiempo perfecto que Él tiene estipulado para todo. Y Lucas dice, el padre de María, Elí, era descendiente directo de David y por lo tanto el hijo de María, el nieto de Elí, iba a ser el descendiente de David que iba a tomar el trono. Y es importante porque tenemos la genealogía de María. Ahora, si vamos al capítulo 1 de Mateo, vamos a encontrar la genealogía de José. Y esto es interesante porque José, como tú ya lo sabes, era de origen humilde, carpintero. Para este entonces muy probablemente no era un carpintero hecho y derecho, pero sí era un aprendiz de carpintería. Pero lo interesante es que para que el Hijo de Dios fuera realmente el Mesías, ambas genealogías tenían que tener al mismo ascendiente que era el rey David. Ya descubrimos que María lo tenía. Ahora descubramos si realmente lo tenía José. Y en este caso, Mateo, quiero recordarte algo que no es muy complicado. Si tú lees los 4 evangelios, cada uno de los evangelios tiene un enfoque diferente. Mateo escribió su evangelio pensando en los judíos. Marcos, que es el evangelio más corto, lo pensó en los romanos. Lucas lo pensó en general, con un enfoque tanto a los gentiles.
Y Juan lo pensó de una forma universal, presentando a Jesús como el Verbo de Dios. Por lo tanto, cuando tú combinas los 4 evangelios, es que tienes una descripción perfecta del ministerio de Jesús. Pero en el caso de Mateo, él quería enfatizar que realmente José, el padrastro de Jesús, sí venía del linaje de David. Y es interesante el estudio que Mateo hizo. En el capítulo 1, versículo 17, Mateo hizo un recorrido que pasó por Judá, que pasó por el rey David, que pasó por Jacob, que pasó por Isaac, hasta finalmente llegar hasta el propio Abraham, quien fue el que recibió la promesa en Génesis 12. Entonces, cuando Mateo hace la conclusión de la genealogía de José, observa lo que dijo en el versículo 17. Esto es importante. Mateo dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, hasta el rey David, Mateo dice son 14 generaciones. Luego, desde el rey David hasta la deportación de Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor, dice Mateo, fueron 14 generaciones también. Y luego viene la estocada final de Mateo. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo Jesús hay 14 generaciones también. De tal manera que cualquier judío que leyera el Evangelio de Mateo no tendría ninguna forma de refutar lo que él estaba exponiendo, porque sacó todos los datos exactos de la genealogía de José. Ahora, si tú me dices, ok, pastor, ¿de quién venía María y de quién venía José entonces? Y aquí viene la conclusión de los evangelios, porque cuando combinamos ambas genealogías, nos damos cuenta que José era descendiente directo del rey David por Salomón, su hijo. Y María era descendiente directa del rey David, no por Salomón, sino por el tercer hijo de David, llamado Natán. De tal manera que tanto Mateo como Lucas están conectando este matrimonio directamente con la cepa de David. ¿Y por qué es tan importante David? Porque Dios le dijo a David, un día David, de ti se va a levantar quien me va a servir como rey para siempre en Israel. Y va a gobernar con justicia la tierra. Y él se va a sentar sobre el trono de David. Gloria al Señor. ¿Se cumplió eso con Salomón? Jamás. ¿Se cumplió eso con su hijo Roboam? Menos. ¿Te acuerdas cuando su hijo llegó al trono? Y le dijo a los ancianos, denme consejos. Y los ancianos, llenos de experiencia y sabiduría, le dijeron, hijo, haz esto y esto y esto. Esto es lo que te conviene. Y tú sabes lo que dice en el libro de Reyes y Crónicas. Que Roboam no hizo caso de los consejos de los ancianos del pueblo, sino que le dijo a sus amigos de high school, muchachos, esto es lo que dicen los ancianos, pero ¿qué dicen ustedes? Y ya te imaginarás todo lo que le aconsejaron sus amigos de su edad que hiciera. Y ahí fue que se dividió el reino. Un grupo se fue con Jeroboam y el otro grupo de las 2 tribus de Judá y de Israel se quedaron con Roboam. Por lo tanto, los evangelios están trazando la línea genealógica de José con Salomón y de María con Natán, el tercer hijo de David. Y lo interesante es que los evangelios dicen que ellos vivían allá en Nazaret. Si tú miras un mapa de Israel, tú vas a ver que Jerusalén está al centro de Israel. Y la región de Galilea, de donde es Nazaret, está al norte. Y dicen los evangelios que a un rey llamado Augusto, emperador de Roma, se le ocurrió que todas las personas regresaran a sus ciudades natales para que fueran empadronados. ¿Tú te imaginas que es el rey el que está detrás de esto? No, señor. No era el gran emperador romano el que estaba detrás de esto. Era Dios quien estaba moviendo la voluntad del emperador romano para que de esa manera José y María viajaran desde el norte de Israel hasta Belén. Y Dios en sus planes perfectos, porque nunca se equivoca, hizo que la estrella los guiara hasta el lugar donde tenía que nacer su hijo. Y Dios hizo que hubieran pastores olvidados, hueliendo a ganado y hueliendo a ovejas, que también recibieran la misma invitación de los ángeles.
Y Dios hizo que todo se confabulara para que en aquella noche su Hijo amado naciera, no en la ciudad de Nazaret, no en Galilea, no en el palacio de Jerusalén, sino que en una humilde ciudad llamada Belén, para que se cumplieran las profecías de Miqueas que estudiamos hace un domingo atrás. Me encanta esto, porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José salió de Galilea, lo que acabamos de decir, de la ciudad de Nazaret, se fue hacia el sur, a la ciudad de Judea, a la ciudad de ¿quién, iglesia? De David, que se llamaba Belén, por cuanto él y María eran de la casa y de la familia de David. Vamos a hacer una pausa ahí. Si tú encuentras a una persona que te dice, pues la Biblia tiene errores, respóndele sí, porque no la has leído. Por eso. Porque es imposible que haya errores, que dos personas, habiendo más de 700 años de diferencia, con dos contextos culturales y educacionales diferentes, hayan acertado con semejante exactitud. Es totalmente imposible. Pero no es imposible para el Señor. Lo mismo que le dijo Gabriel a María cuando María le dijo, pero es que esto es imposible. ¿Recuerdas lo que le dijo el ángel? María, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Cuando vengan esos pensamientos, recuerda, nada hay imposible para Dios. Cuando vengan esas situaciones en donde no ves la conversión de tu esposo, no ves la conversión de tus hijos, no ves la conversión o los cambios que esperas, no ves que ese problema se solucione, tú dite a ti mismo, a ti misma, es que no hay nada imposible para Dios. No hay nada, absolutamente nada imposible para el Señor. Y esto es interesante porque te repito una vez más, el rey Augusto o el emperador romano Augusto, la persona más poderosa en aquel entonces, dijo, quiero censar al imperio romano. Quiero saber cuántos habitantes tiene todo el imperio romano. Y obligatoriamente las personas tenían que regresar a su pueblo para que los pudieran censar. Y repito una vez más, ¿habrá sido una iniciativa del propio rey? ¿Habrá sido que se comió unos tacos con demasiada salsa verde y le cayeron mal? No, era Dios detrás de la voluntad del gran emperador Augusto. ¿Y por qué lo afirmamos? Por lo que dice el libro de Proverbios, me encanta este pasaje. El corazón del rey es como un arroyo dirigido ¿por quién, iglesia? Dilo fuerte. Por el Señor. No son demócratas, no son republicanos, no es Morena, no. Nada de eso. Todos los gobernantes, buenos o malos, dice la palabra, el corazón de ese gobernante está en las manos del Señor. Es Dios quien controla la voluntad, es Dios quien controla absolutamente todo. Y es Dios quien mueve las circunstancias de acuerdo a su perfecta voluntad. Y dice el proverbio, guía a donde Él quiere el corazón del rey. Y aquí tenemos la soberanía del Padre moviendo la voluntad del gran emperador Augusto para que se decretara ese censo, lo cual fuera la razón y justificación para que José y María fueran de viaje a la ciudad de Belén. Por cierto, ¿qué tan lejos quedaba? Dicen los historiadores que estamos hablando de 90 millas de transcurrida la distancia. O sea, estamos hablando de 140 kilómetros. Tú no quieres caminar una cuadra porque... No aguanto, pastor, la rodilla. ¿Te imaginas? Y le quiero agregar un elemento adicional a esto. 90 millas, 140 kilómetros, embarazada. ¿Te imaginas? Sin carro, sin carruaje, muy probablemente sobre una bestia, la que haya sido, pero lo incómodo de hacer este recorrido. Pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba Dios. Dios no los iba a dejar en el recorrido. Dios no los iba a abandonar. Y aunque era su propio hijo, Dios se encargó de que todas las circunstancias estuvieran bajo control. ¿Por qué Dios escogió a José y a María para ser los padres del Mesías? Por su ascendencia conectada directamente con el rey David. Permíteme darte la segunda razón, por su obediencia. Es que cuando estudiamos, y te digo, esto me ha ministrado, en algún momento de la preparación de este mensaje me detuve y le dije al Señor, Señor, ¿cuánto necesito ser más obediente? ¿Tú no necesitas ser obediente también?
Sí, no me veas con esa cara, pues eres el pastor, pues igual tú. Todos en nuestras áreas, todos en alguna área de nuestra vida necesitamos ser obedientes. Absolutamente todos. Carácter, conducta, esto, pon el nombre que tú quieras. Pero siempre Dios tiene algo que trabajar en nuestras vidas. Y cuando vemos la vida de José y de María, nos damos cuenta que hubo algo que los caracterizó a ambos. ¿Y qué fue? La obediencia. Y es interesante porque la obediencia de ambos era una obediencia incondicional a Dios. Comencemos con la primera, con María. Cuando leemos los dos evangelios, Mateo y Lucas, nos damos cuenta de que María, no te vayas a asustar por favor y lo vayas a pensar con tu mentalidad occidental de, pastor, no tenía 18 años. Pero de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, María para este punto tendría quizás unos 16 años de edad. Era una doncella, era una jovencita virgen en todo el sentido de la palabra, físicamente, emocionalmente y en todo sentido. José muy probablemente podría haber andado por la misma edad o quizás unos 2, 3 años, según los historiadores, más que ella. Pero estamos hablando de que los dos no tenían más de 20 años de edad, pero muy probablemente. Por lo tanto, a esta temprana edad, todas estas situaciones le sucedieron a José y a María. Y me encanta porque durante todo este desarrollo hubo uno que sí batalló más que el otro. Al final tú sacas tus conclusiones, yo te las voy a presentar. A pesar de que el cumplimiento del plan de Dios iba a afectarlos a los dos, la pregunta era ¿de qué manera los iba a afectar? En el caso de María, las escrituras dicen que estaba desposada. ¿Qué significa eso? José le había dicho a los padres y le había dicho a ella que iba a esperar un tiempo, normalmente de 1 año, para trabajar, para ahorrar, para finalmente casarse con ella. A esto las escrituras le llaman el desposamiento. Normalmente duraba 1 año. Por lo tanto, los evangelios dicen que María estaba desposada, es decir, no era concubina de José, no era amiga con derechos de José, no se la había llevado a casa, sino que vivían separadas y separados y ella solamente estaba comprometida con casarse con él. Pero en este momento de estar comprometida, emocionada porque se va a casar, emocionada porque finalmente va a ser parte de una familia, sucedió lo que dice Lucas en el Evangelio capítulo 1, versículo 38. El ángel Gabriel le dice a María, María, vas a tener un bebé y lo que tienes ahí adentro no es obra de una persona sino del Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo que significó para María escuchar esas palabras? ¿Cómo que voy a ser mamá si no he conocido ningún varón? ¿Cómo que voy a ser mamá si ni siquiera me he casado con José? ¿Cómo que el Espíritu Santo va a engendrar algo de mí? Ante toda esta turbulencia de preguntas, ante todas estas preguntas sin respuesta, al final ella dijo lo siguiente, versículo 38. Gabriel, aquí tienes a la sierva del Señor. Que el Señor haga conmigo todo lo que tú has dicho. Yo te pregunto algo, ¿crees tú, y me enfoco o me dirijo a las mujeres en este momento, ¿crees tú, querida hermana en Cristo, querida mujer, que María entendió lo que acaba de escuchar de Gabriel? No. Si tú me dices, ella lo entendió perfectamente, lo dudo. Porque ¿te acuerdas cuando tú ibas a tener a tu primer bebé? ¡Voy a ser mamá! Y no sé, tú llorabas de alegría, los esposos llorábamos de susto. Porque te cae el 20 por varios meses después. No es algo que digieras rápidamente. La maternidad es una cosa maravillosa. Da miedo por una parte, pero a la misma vez te anima y te hace experimentar sensaciones, emociones y experiencias maravillosas. María le está diciendo a un ángel, vas a ser mamá y lo que hay en tu vientre es obra del Espíritu Santo. Sin entenderlo, sin comprenderlo, sin tener la justificación completa de todo, ella le dice a Gabriel que se haga conmigo lo que el Padre ha dispuesto. Eso a mí me habla de obediencia. Eso me habla a mí de una mujer que se somete, aunque no entiendo lo que me están explicando, aunque no logro comprender humanamente todo esto, pero me voy a someter a lo que el Padre ha dispuesto para mí. Es increíble esto y el estudio de la vida de María debería animar a las mujeres que me escuchan a que su vida tiene un propósito en los planes de Dios. Aún desde temprana edad, querida mujer, querida jovencita, tu vida vale mucho para Dios. Eres importante para el Señor. Y que te menciono esto porque
la teología católica, por hablar una específicamente, le pone mucho énfasis a la Virgen María y nos hizo creer, o le hace creer a muchas personas en Latinoamérica, en el mundo entero, de que María es la intercesora de los creyentes. María es la que debemos de venerar, cuando la Biblia no lo presenta de tal manera. No hay ni un tan solo versículo en la Escritura que diga que tenemos que adorar a María. Al contrario, lo que encontramos es que María se refirió al Padre como mi Salvador, dando a entender que también ella necesitaba la salvación que su Hijo Jesús venía a darle a la humanidad. Hay una cita que me llamó mucho la atención de nuestro pastor general, el doctor David Jeremiah. Te la quiero presentar para que la escuches, porque es muy acertada hablando del papel de María en cuanto a la obediencia. El doctor Jeremiah dijo lo siguiente: María fue obediente y moralmente pura. Además, ella fue modelo de una fe valiente en Dios. Esas cualidades, dice nuestro pastor, son a menudo subestimadas o menospreciadas por la sociedad, pero equiparon a María para el servicio de Dios. ¿Tú sabes algo? Estos movimientos católicos afirman de que María nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado y por lo tanto María es la que intercede por nosotros. Se escucha bonito, se escucha muy lindo, pero no es bíblico. La única persona que nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado y resucitó sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. La única persona descrita en las Escrituras, y lo decimos con profundo respeto. No es cuestión de generar contienda, no es cuestión de quién tiene la razón. Al final la Biblia tiene la razón, no lo que una persona diga. ¿Te imaginas los pensamientos que tuvo José? ¿Te imaginas las emociones que tuvo José? Ponte en su lugar. Yo no sé si te ha pasado, a mí me han contado, quiero aclararlo, me han contado, los diáconos de la iglesia me han contado, que los hombres cuando llegamos a los ENTA, celamos a nuestras esposas hasta con las escobas y las andamos celando con todo mundo y por medio mundo. Así me han contado, yo no sé, ¿verdad? Cuando me falta un buen trecho para llegar y cuando llegue te aviso para ver si es cierto. Pero los hombres nos volvemos celosos mucho más antes que las mujeres. Y aquí tenemos a un José que está emocionado con casarse con su esposa, con su futura esposa, pero la futura esposa está embarazada y es del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hizo José? Y me encanta porque los evangelios presentan esa característica de él como un hombre justo y un hombre recto. ¿Tú sabes por qué? Dicen los evangelios que José dijo: yo no voy a difamar a María. Porque si José llegaba a decir algo a los ancianos del pueblo iban a citar a María en la entrada de la ciudad de Jerusalén con 2 piedras en la mano, y tú sabes lo que le tocaba a María. Muy probablemente el apedreamiento. Porque eso es lo que decía la ley judía. Pero tú sabes lo que José hizo. José, dicen los evangelios, que quiso secretamente dejar a María. Dicho de otra manera, lo que José quería hacer es inculparse él para que no afectara a María en lo que iba a suceder. Qué gran corazón tenía este hombre. Tenía el corazón de asumir él la responsabilidad y que dijeran: él se escapó, él se fue, él le tuvo miedo, ya no le contestó los WhatsApp. Y te da risa porque ya pasaste por ahí, ¿verdad? En lugar de hacer frente para que María no tuviera ningún problema. Y me encanta Dios. Escúchame. Me encanta el Señor al cual servimos. Porque en el momento de mayor confusión para José, en el momento de mayor turbulencia emocional, sentimental, de pensamiento para José, ¿quién crees que se le apareció? El Señor. Y me encanta porque Dios aprovecha esas esquinas donde estamos tronados, donde estamos caídos, donde estamos en el piso, para hablarnos, para animarnos, para instruirnos. Y en ese momento de mayor fragilidad de José, el Señor se le aparece a través del ángel y le dice: José, no tengas temor de tomar a María como tu futura esposa, porque todo lo que te ha dicho es cierto. Lo que ella tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo.
Y te voy a dar a ti el privilegio que le llames a ese niño Jesús, porque Él salvará a muchos de sus pecados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios mío. La cara que habrá tenido José cuando se despertó, porque los evangelios dicen que fue un sueño. La alegría que habrá tenido ese hombre. Me imagino que saltaba de alegría al recibir la confirmación que en tanto él deseaba. Y es impactante porque los evangelios afirman de que él esperó a que ella terminara su embarazo para poder tener intimidad matrimonial con ella. Porque quiero aclararte algo. Sobre el cuerpo y el organismo físico de Jesús no corría ninguna molécula del ADN de Adán, porque de lo contrario él hubiese tenido la misma mancha del pecado, sino que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y si tú me dices, pastor, explíqueme la ciencia detrás de eso, pues no la sé, pero el Espíritu Santo dice que lo engendró y que fue obra del Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria al Señor! Es que los milagros no se explican, se creen de corazón. Y es por eso que la fe es no explicarlo todo, sino creerlo como el Señor lo dice en su palabra. Mateo 1:24 encierra esto y dice Mateo, y despertándose José del sueño, hizo como el ángel le había dicho, recibió a María como mujer. Y me encanta que sea tan exacto Mateo, porque luego en el versículo 25 dice, no la conoció. Esa es una figura de lenguaje llamada eufemismo. ¿Qué es lo que quiere decir Mateo con no la conoció? No tuvo relaciones sexuales, pues dicho de otra manera. No tuvo intimidad física sexual con ella hasta que dio a luz su primogénito. Y a ese le pusieron Jesús. La fe católica afirma que María se mantuvo virgen durante toda su existencia. Los evangelios dicen lo contrario. ¿Es menos santa María por haber tenido intimidad con su esposo? No. ¿Es menos favorecida de parte de Dios por haber tenido más familia? No. ¿Tiene menos privilegios en el cielo por haber tenido una familia normal? No, porque María cumplió su propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y aquí vemos que está cumpliendo en obediencia ese propósito. ¿Por qué Dios escogió a José y a María? Por su ascendencia, por su obediencia y número 3, por su parentalidad. ¿Qué significa parentalidad, Pastor Eric? Es un término que se ha puesto muy de moda recientemente. Te lo explico en pantalla. Parentalidad significan las capacidades y las habilidades que se ponen en práctica por los padres y las madres de familia para asegurar que sus hijos tengan sustento, afecto, educación, socialización y la protección de vida que les permita tener un desarrollo normal. Eso es parentalidad. A ver, pastor, ¿pero qué significa eso traducido para José y María? Significa que el padre sabía que José y María iban a cuidar perfectamente a su hijo. Eso significa. Te pregunto, ¿le confiarías tus hijos a alguien más? ¿Le confiarías lo más valioso que tienes? Obviamente generas mucha confianza con alguien para prestarle a tus hijos. Pero si el padre le prestó a su unigénito hijo y a José y a María, es porque él sabía que lo iban a cuidar bien. ¿Y cómo sabemos eso, Pastor Eric? Número 1, ¿recuerdas cuando Herodes mandó a matar a los niños? ¿Quiénes protegieron a ese bebé? José y María. ¿Tú te acuerdas cuando se puso tan seria la cosa que todos en Jerusalén y en Belén querían matar a los niños? ¿Qué fue lo que hizo José y María? Ir a Egipto, porque el ángel le dijo que lo hiciera. Entonces aquí vemos a José y a María caminar con el bebé por todos lados, irse a Egipto, protegerlo, cuidarlo, porque es el Mesías, el Hijo de Dios. Y me encanta cómo Lucas encierra esta parentalidad de José y María. Versículo 40 de Lucas 2. Y el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Y esto es lo que pedimos como iglesia para cada niño, para cada joven de Shadow Mountain en español. Y la gracia de Dios estaba sobre la vida de ese niño. Ahí vemos los cuidados de José y de María. ¿Tú sabes algo? La Biblia describe que son 3 veces las que Dios le habló a José. La primera, el sueño cuando le reveló lo de María. La segunda, cuando le dijo que fuera a Egipto.
Y la tercera, cuando le dijo que regresara a Nazaret y luego se quedara en Galilea. En las 3 ocasiones, José fue obediente y él tomó la iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como cabeza de hogar no le debes de ceder eso a nadie. Tú eres el responsable de tu familia. Amárrate los pantalones y dile al Señor: Señor, con todas mis imperfecciones, pero yo voy a proteger a mi familia. Los voy a proteger de lo que ven, de lo que escuchan, y los voy a proteger de cualquier otra cosa que quiera afectar sus corazones y afectar su relación contigo, Señor. No le dejes la educación a alguien más de tus hijos. Es responsabilidad tuya. Y aquí lo vemos con Jesús. Si le vas a dar un fuerte aplauso, dáselo fuerte a Él. Vela por la educación de tus hijos. Te recomiendo que le digas de vez en cuando a tus hijos: préstame el celular. Vamos a ver qué tienes en el celular. Dame la clave del celular. Quiero ver qué amistades tienes en TikTok. Quiero ver qué amistades tienes en Instagram. Quiero ver cuáles son tus correos electrónicos. Quiero ver los mensajes que estás mandando y recibiendo. Hazlo, hazlo. Porque es responsabilidad tuya velar por tus hijos y por tu familia. Ok, Pastor Rick, ya entendí las razones por las que Dios los escogió. Pero ¿y eso qué me sirve a mí? ¿Qué puedo llevarme a casa con esto que hemos aprendido de José y María? Rápidamente 3 lecciones, porque al final quiero que tengamos un tiempo brevísimo de ministración. 3 lecciones que nos podemos llevar a casa rápidamente. Número 1. ¿Por qué nosotros tenemos que imitar el ejemplo de José y María? Por una simple razón: porque Dios no hace acepción de personas. Me encanta esto de mi Padre Celestial, me fascina, porque tú y yo hacemos acepción de personas. Lastimosamente es parte del chip del ser humano tratar bien al que lo trata bien, tratar más o menos bien al que le trata más o menos bien, y tratar mal al que me trató mal, y con una cuarta más, pastor, para que vea, para que aprenda. No es lo que el Señor dice en su palabra. Me encanta porque escucha esto: Dios escogió a una humilde doncella desposada con un humilde carpintero, quienes vivían en una humilde ciudad, para que ahí naciera su amado hijo en un humilde pesebre. Dios no hace acepción de personas. Y es bíblico esto, Pastor Rick, totalmente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para Dios. No hay acepción de personas. Todos valemos lo mismo para Dios. Absolutamente todos. Si tú estás pasando por una situación de un cuadro depresivo, si tú estás pasando por situaciones en donde no valgo mucho, esto aquí, esto allá, recuerda que vales mucho para Dios. Dite a ti mismo: yo valgo mucho para Dios. Vales la sangre de su Hijo amado. Vales que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Tienes un gran valor para el Señor. Y si dejas que Él te use, no te imaginas todo lo maravilloso que va a ser en tu vida. ¿Qué otra lección aprendemos de este matrimonio joven de José y María? No solamente que Dios no hace excepción de personas. Número 2, Dios bendice la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice la obediencia. Lo vimos en José y lo vimos en María. Es que para ellos fue fácil ser obedientes. Claro que no. No fue fácil para ellos ser obediente, tampoco lo es para ti y para mí ahora en día, pero la Biblia enseña que Dios bendice a aquellos que son obedientes. Desde tiempos antiguos, Dios ha valorado más la obediencia de sus hijos que las manifestaciones externas de la religiosidad. ¿Te acuerdas cuando el profeta Samuel estaba hablando con el primer rey de Israel llamado Saúl? Saúl creyó que con grosura de carneros y con todo lo que había sacrificado a Dios, Dios iba a estar contento. Y Samuel le dice: pues Dios reprueba lo que estás haciendo. Y le hace una pregunta que Dios te hace a ti y a mí el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel le pregunta a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor, Saúl? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Y luego viene la respuesta automática del profeta: el obedecer, rey Saúl, vale más que todos los sacrificios que puedas hacer. Y el prestar atención vale más que la grasa de los carneros que le puedas ofrecer a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios valora que tú seas obediente en tu vida privada. Dios valora que tú seas obediente en tu trabajo. Dios valora que hagas lo correcto pública y privadamente, cuando te ven y cuando no te ven. Porque si tú haces eso, Dios dice: has pasado la prueba, me sirves íntegramente. Y Dios valora más la obediencia que los sacrificios externos.
Y la última aplicación, invito a Nora que pueda pasar y el praise team, que por cierto se veían maravillosos acá. Me encantó al ver a uno de nuestros jóvenes del ministerio de jóvenes de tu iglesia aquí al costado izquierdo. Felicito al pastor Tony y animo a todos los demás campus a que pongan a los jóvenes a cantar, a que los pongan a adorar al Señor, que vea toda la ciudad de San Diego, que hay jóvenes que alaban al Señor y que le cantan a Él. ¿Cuál es la tercera lección que aprendemos de José y María? Y esta quiero que te quede grabada en el corazón. Dios bendice a las familias comprometidas. Dios bendice a las familias comprometidas. El ejemplo de José y María nos debe de llevar a entender que Dios incluyó en sus planes y bendijo a una familia que tomó la decisión de estar comprometida con Él. A una familia de dos jóvenes que no tenían experiencia, pero sí tenían el deseo de servir a Dios. Y me llama tanto la atención porque no los escogió por su experiencia, no los escogió por su profundo conocimiento del Antiguo Testamento, los escogió porque sabía que estaban comprometidos a amarlo y a hacer su voluntad. ¿Te acuerdas de una ocasión cuando Dios estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra? Dios estaba en un soliloquio, es decir, Dios estaba hablándose a sí mismo. Y Dios Padre se pregunta y dice: ¿le diré a Abraham, mi siervo, los planes que tengo para Sodoma y de Gomorra? Y automáticamente Dios se responde y dice: claro que lo tengo que hacer, porque yo conozco a mi siervo Abraham. Y yo sé que él va a hacer todo lo posible de enseñarle a sus hijos acerca de mí, aun cuando ya no esté con vida presente. A mí me ha impactado toda la vida ese pasaje. Porque Dios, quien no conoce pasado, presente y futuro, sino que vive un eterno presente, sabía que Abraham se iba a esforzar para que sus hijos siguieran amando y obedeciendo a Dios, aun cuando él ya estuviese muerto. Dios bendice esas cosas. Dios bendice esos matrimonios y esas familias que hacen el esfuerzo de honrarlo. Ay, pastor, es que llego cansada, llego agotado, llego fundido. Claro, todos lo llegamos así, pero haz un esfuerzo. Es que mis hijos no quieren, solo pasan en el celular. Pues dile, o bajan o se los quiebro, punto. Diles eso. Haz que ellos bajen y tengan un tiempo devocional. Ay, pastor, es que ¿cómo vamos a orar si no podemos orar? Que salga algo de tu boca. Que sea genuino, sincero. Y permite que tus hijos, aunque se traben mezclando español e inglés, también puedan expresar su oración al Padre. Porque cuando Dios mide tu esfuerzo, cuando Dios vea el sacrificio, porque pastor, hoy limpié 5 casas, vengo molida, pastor. Pero cuando Dios vea que te has esforzado, Él te va a bendecir aún más. Y Él va a hacer que cuando tú ya no estés, por las razones que sean, tus hijos, cuando tengan sus hijos, digan: esto hacía mi mamá después de trabajar. Esto hacía mi papá después de pasar en los techos todo el día soleándose. Pero tuvo tiempo para orar con nosotros y por nosotros. Tuvo tiempo para reunirnos y orar juntos como familia. Esas cosas no se van a olvidar jamás. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque si yo estoy parado acá, es por la fidelidad de una mujer que nunca llegó a más de primero de primaria, que no sabía leer mucho ni escribir menos, pero que tomó la decisión de amar al Señor con todo su corazón y de servirle y de llevarme del pelo a la iglesia. Le doy tantas gracias a Dios por eso. Le doy tantas gracias a Dios por eso. Y en las vigilias me metía debajo de la banca y debajo de la silla de madera. Y cuando me despertaba, me volvía a dormir del golpe que me daba con la silla. Y de un tamal que solo Dios sabe cómo lo compraba, hacía 3 pedacitos para ella, para mí y para mi hermana. Y de una bolsa de refresco tomábamos los 3. Y en algunas ocasiones ella me decía: no, yo estoy ya satisfecha, para que alcanzara más para mi hermana y más para mí. Por esas y muchas cosas más,
yo te doy fe que Dios bendice a una familia comprometida con el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Para ti, Señor.